Entonces, lo que dijimos, vamos a ver ahora el próximo tema que es de aplicaciones del segundo principio. ¿Sí? Y para eso, yo les recomiendo leer las secciones 3.5 a 3.9 de Atkins, de la versión del libro de Atkins que les pasamos. Me parece que está bastante simple en esos apuntes, en esa parte. Y además tenemos los apuntes subidos al Moodle, así que pueden mirar el material que les sube la cátedra para orientarlos también en estos pasos. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? La primera parte tiene que ver con la aparición de unas funciones auxiliares. ¿Se acuerdan que recién acabamos de decir que el tema de la segunda ley nos permite analizar la espontaneidad de los procesos? Pero hasta ahora en términos de la entropía del universo, que no es algo muy práctico. Entonces, ya dijimos, van a aparecer otras funciones auxiliares que nos permiten analizar la espontaneidad y en particular el equilibrio de algunos procesos en ciertas condiciones. Entonces, digamos, podemos decir que nos interesa determinar espontaneidad de los procesos. Y por lo que vimos, podemos analizar la espontaneidad de los procesos en términos del cambio de entropía del universo. Pero los cambios del entorno no siempre son sencillos de calcular. ¿Sí? Muchos de los problemas que vimos ocurrían a temperatura constante. Bueno, eso simplifica un poco las cosas. Pero no siempre tenemos la información del entorno, entonces acceder al delta S del universo para analizar los procesos no siempre es muy fácil. O quizás se puede hacer de manera más sencilla si utilizamos información del sistema. Este problema lleva a la necesidad de emplear únicamente información del sistema para decidir si el proceso ocurre o no en forma espontánea. Por este motivo se definen dos funciones de mucho valor para los químicos, las que llamamos energía libre de Helmholtz, que vamos a usar la letra A nosotros para esa energía, y energía libre de Gibbs, que suele utilizarse la letra G, y seguramente ya la conocen a esta función y utilizaron esa letra. Y decimos de mucha utilidad para los químicos porque vamos a ver que nos van a dar criterios de espontaneidad o de equilibrio en determinadas condiciones, por ejemplo, de presión y temperatura constante o de volumen y temperatura constante, donde si no cambian estos parámetros, por ejemplo, las cuestiones que sí pueden ocurrir son cambios químicos. Entonces, desde ese punto de vista, para analizar la espontaneidad o equilibrio de procesos que involucran transformaciones químicas, estas dos funciones nos van a ser de mucha utilidad. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos, o dónde podría estar el origen, el interés en definir estas funciones? Algo que podemos hacer es, de acuerdo con el primer principio, para un proceso arbitrario, el calor puesto en juego en un proceso se puede escribir, como ya hicimos un par de veces antes, como el diferencial de U menos el trabajo de expansión menos el trabajo extra. ¿Sí? Y además vimos que para un proceso reversible, el infinitesimal de calor reversible estaba vinculado con el cambio de entropía del sistema. ¿Sí? El segundo principio establece que la cantidad, ese calor sobre T, corresponde al diferencial de una función de estado, entropía, que ya vimos, y para cualquier proceso reversible se cumple esta relación. Además, si usamos la desigualdad de Clausius, este calor reversible siempre es mayor o igual que el calor involucrado en el proceso. Entonces podríamos escribir que T por el diferencial de S, que es un calor reversible, siempre es mayor o igual que este calor arbitrario. Entonces, a partir de la desigualdad de Clausius y usando la relación del segundo principio, T por el diferencial de S del sistema va a ser siempre mayor o igual que esta relación que tenemos acá. Diferencial de U menos el trabajo de expansión menos el trabajo extra. ¿Sí? Y la igualdad, como en el caso de la relación de la desigualdad de Clausius, se cumple solo para procesos reversibles. Bueno, algo que podemos hacer de esta relación es reordenarla pasando el diferencial de U de este lado. ¿Sí? De manera que ahora T por diferencial de S menos el diferencial de U es mayor o igual que menos el trabajo total. ¿Sí? Ahora fijémonos que si el proceso que estamos analizando es un proceso que ocurre a temperatura constante, ¿sí? Esta cantidad que tenemos acá se puede escribir de manera diferente. T por diferencial de S menos diferencial de U se puede escribir como el diferencial de T por S menos U. ¿Sí? Si diferenciamos esta relación manteniendo S constante, obtenemos la misma que tenemos acá. ¿Sí? O sea que esto que está acá escrito es el diferencial
es menos el diferencial de U menos T por S. ¿Sí? Si lo que está ocurriendo ocurre a temperatura constante. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es definir una nueva función llamando a esto que tenemos entre paréntesis esa nueva función. En particular se llama energía libre de Helmholtz. ¿Sí? Vamos a definir la energía libre de Helmholtz como la energía interna menos T por la entropía. Como estamos analizando todas funciones de estado, esta energía libre de Helmholtz es una función de estado. Como por ejemplo va a ser al igual que la energía interna o la cantidad T por S, es una magnitud extensiva, la energía, como todas las energías. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de que, bueno, entonces, esto que decía T diferencial de S menos el diferencial de U lo vamos a poder reemplazar por menos el diferencial de la energía libre de Helmholtz? Esto que aparece acá. ¿Sí? Y sabemos que este menos el diferencial de esto va a ser mayor o igual que menos los trabajos del sistema. ¿Sí? Entonces tenemos esta relación. Podemos saber cómo está relacionado el trabajo que puede realizar el sistema con el cambio en esta función de estado. Como dijimos, menos el diferencial de a t constante es mayor o igual que todos los trabajos que puede realizar el sistema. ¿Sí? Si el proceso ocurre a temperatura constante, es algo que tuvimos que definir. Entonces, la desigualdad anterior implica que a temperatura constante la disminución en la función A es mayor para procesos irreversibles o igual, en el caso reversible, que el trabajo total ejecutado por el sistema contra el entorno. ¿Sí? Si el trabajo es un trabajo en el que el sistema pierde energía, esto que aparece acá como menos el trabajo termina siendo una cantidad positiva, ¿no? Además, fíjense que si los procesos ocurrieran a volumen constante, el trabajo de expansión sería cero. Este trabajo de expansión es el de cambio de volumen. Entonces, en un proceso que ocurre a temperatura, y ahora le agregamos la condición de volumen constante, este trabajo extra es cero, y el diferencial de a temperatura y volumen constante es menor o igual que los trabajos extra. Fíjense que para eso, para sacar el signo menos, tuvimos que dar vuelta a la desigualdad, ¿no? Además de que este término es cero, sacamos este signo menos dando vuelta a la desigualdad, o multiplicamos toda la desigualdad por menos 1. Pero esta relación nos dice que para procesos a temperatura y volumen constantes, la variación de la función A es menor o a lo sumo igual a los trabajos extra que se ejecuten sobre el sistema. ¿Sí? Y va a ser, la igualdad se va a cumplir en el caso de los procesos reversibles. Bueno, podemos reordenar la relación anterior para definir la energía libre de Gibbs. ¿Sí? De nuevo, la desigualdad de Clausius, que expresamos de esta manera, se puede expresar ahora en términos de la entalpía. ¿Se acuerdan que habíamos definido la entalpía como la energía interna más P por B? O sea que el diferencial de entalpía es el diferencial de U más P diferencial de B más B diferencial de P. Que hacemos el diferencial de todo, del producto, ¿no? O sea que de esta relación podríamos despejar el diferencial de U. ¿Para qué? Porque nos interesa escribir esto en términos de entalpía. ¿Sí? Si reemplazamos eso, entonces vamos a tener T diferencial de S menos el diferencial de U, que termina siendo menos diferencial de H, más un término P diferencial de B, más otro término que es B diferencial de P. Y esto era mayor o igual que el infinitesimal de trabajo de expansión y menos el infinitesimal de trabajo extra. ¿Sí? Acá las letritas deberían ser esas deltas para el trabajo. ¿Sí? Se nos pasó. Si un sistema entonces es sometido a un proceso a temperatura y presión constantes y permanece en equilibrio mecánico, la expresión anterior se reduce a esta. Ahora vamos a ver cada parte de lo que dice este enunciado. Si el proceso ocurre a temperatura y presión constante, ¿sí? Si la presión es constante, este término es nulo. ¿Sí? Dice además, y permanece en equilibrio mecánico. ¿Qué quiere decir esto, en equilibrio mecánico? Que a este menos el trabajo de expansión lo voy a poder escribir como
al trabajo de expansión como menos la presión del sistema, porque está en equilibrio mecánico, esa era la presión externa, pero si está en equilibrio mecánico es igual a la presión del sistema por el diferencial de B. O sea que este término menos el trabajo termina siendo un P diferencial de B, que puedo simplificar con este que tengo de este lado. Si la presión es constante, este término es nulo, entonces de este renglón podemos pasar a esta relación. ¿Sí? Que es válida a presión constante. Además, en este primer término, fíjense que T diferencial de S menos diferencial de H, vamos a hacer lo mismo que antes. ¿Sí? Lo vamos a escribir como el diferencial de esta función, T por S menos H. Si la temperatura es constante, esta relación es válida. ¿Sí? Cuando diferenciamos esta diferencia a temperatura constante, obtenemos esta relación de acá. ¿Sí? O sea que podemos escribir esta diferencia como menos el diferencial de esta función, H menos T por S. Siempre que eso ocurra a temperatura constante. Entonces, lo que vamos a hacer es, al igual que definimos la energía libre de Helmholtz, vamos a definir la energía libre de Gibbs como H menos T por S. De manera que en condiciones de temperatura constante, el diferencial de G lo pueda reemplazar de este lado de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, habíamos escrito que menos el diferencial de H menos T por S a temperatura y presión constante, que es menos el diferencial de G a temperatura y presión constante, resulta mayor o igual que menos el trabajo extra. ¿Sí? Lo que hicimos básicamente es reemplazar esto en términos de G, ¿sí? Acá, y agregamos la condición de que la presión tenía que ser constante, que era una condición que impusimos para pasar de este renglón a este. Entonces, menos el diferencial de G en un proceso a T y P constante es mayor o igual que los trabajos, menos el diferencial del trabajo extra. ¿Sí? Entonces, a presión y temperatura constante se tiene esta desigualdad. Fíjense que dimos vuelta el signo de la desigualdad. El diferencial de G a temperatura y presión constante es menor o igual que los trabajos extra. O sea, la variación de la función G para procesos a temperatura y presión constantes es menor o a lo sumo igual que los trabajos extra que se realicen sobre el sistema. ¿Sí? Entonces, con todo lo que vimos recién, en lo que introdujimos las expresiones para energía libre de Gibbs y energía libre de Helmholtz, y después vamos a ver ya la semana que viene cuál es la utilidad, con lo que hicimos hasta acá podemos resolver el problema 1 del seminario. ¿Sí? Que dice demostrar que para un proceso a presión y temperatura constante, el cambio en la función de G, en la energía libre de Gibbs, es menos T por el diferencial de S del universo. ¿Sí? En un proceso que no tenga trabajo extra. ¿Sí? Es una condición que agregamos. Creo que en la guía de este año ya está puesta esa condición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, partiendo de la definición de G es H menos T por S, el delta de G a temperatura constante va a ser el delta de H menos T por el delta de S a T constante. Pero en un proceso a presión constante, el delta de H es el calor a presión constante más el trabajo extra. Esta, ¿se acuerdan? La habíamos escrito hace un ratito. Habíamos encontrado esta relación. ¿Surgía de dónde? De escribir el diferencial de H en términos de U y usar las relaciones de la primera ley para U. Y la condición de que la presión es constante, ¿no? Entonces, si reemplazamos este diferencial de H en términos de esto, nos queda que el cambio de G a temperatura y presión constante va a ser el calor más el trabajo extra menos T por el delta S. ¿Sí? En cualquier proceso a temperatura constante, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el calor, no importa si es un calor reversible o no, lo podíamos calcular como menos T por el delta S del entorno? Entonces, este calor lo podemos reemplazar por menos T por el delta S del entorno. Y a estos dos términos, T por delta S del entorno y T por delta S del sistema, los podemos agrupar en T por delta S del universo. ¿Sí? Esto ya lo hicimos en algún momento. Entonces, el cambio de la función G a temperatura y presión constante va a ser menos T por el delta S del universo más el trabajo extra. ¿Sí? En ausencia de trabajo extra, entonces, el cambio de energía libre de Gibbs
a temperatura y presión constante va a ser T por el delta S del universo, que era lo que teníamos que probar. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, dijimos, para cualquier proceso espontáneo, la segunda ley de la termodinámica nos dice que el delta S del universo es positivo. ¿Sí? Entonces en los criterios de espontaneidad. El delta S del universo es positivo en un proceso espontáneo. Esta relación que acabamos de encontrar nos permite convertir ese criterio en un criterio en términos de G. ¿Sí? Para cualquier proceso espontáneo que ocurra a temperatura y presión constante, fíjense que esta es una condición que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Esta relación la encontramos para un proceso que ocurra a temperatura y presión constantes. ¿Sí? Si el delta S del universo es positivo para ese proceso porque es espontáneo, ¿cómo va a ser menos T por el delta S del universo? Va a ser un número negativo. Entonces esta relación nos dice que para un proceso espontáneo a temperatura y presión constante tiene un delta G negativo. O lo que es lo mismo, un delta G negativo para un proceso que ocurre a temperatura y presión constante indica que ese proceso es un proceso espontáneo. Fíjense que lo que acabamos de hacer es convertir un criterio que conocíamos en términos de entropía del universo en términos de la energía libre de Gibbs del sistema. Claro, lo vamos a poder usar en ciertas condiciones, a temperatura y presión constante. Si no ocurre eso, no nos sirve como criterio de espontaneidad. Pero hay muchos procesos que nos interesan y que ocurren a temperatura y presión constante. Por ejemplo, muchas reacciones químicas. ¿Sí? Por ejemplo, toda la bioquímica. ¿Sí? Todas las reacciones metabólicas ocurren a temperatura y presión constante. ¿Sí? Entonces, este criterio en términos de G, a los químicos y a todos los bioquímicos, toda la gente que haga cosas relacionadas con la química, va a ser un criterio muy importante, porque muchos de los fenómenos que vamos a estudiar son fenómenos que ocurren a temperatura y presión constante. Y entonces podemos usar esa relación. Delta G es negativo en cualquier proceso espontáneo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá